poderosa palabra del Señor. Me han dejado a mí y han cavado cisternas rotas. Aleluya. Así dijo el Señor al pueblo de Judá a través del profeta Jeremías. ¿Y de qué habla el profeta Jeremías? Un profeta llamado por Dios, escogido por Dios desde joven para traer una palabra poderosa, para traer una palabra que no le iba a gustar a muchos, pero era lo que Dios quería que se llevara, porque a muchos a veces no les gusta la palabra cuando es para corrección, cuando es para confrontamiento. Y Dios llama a Jeremías a traer una palabra al pueblo, y esta palabra era de corrección, esta palabra era para confrontar a un pueblo que iba a la derriba por su desobediencia. Y vemos que en el capítulo 2 Dios comienza hablándole al pueblo, y primero comienza recordándole al pueblo su fidelidad. Dios le dice: yo te vi como eras en el desierto, en medio de tu juventud, como eras fiel a mí. ¿Sabes qué? Dios recuerda cómo tú eras. A Dios no se le olvida cómo tú eras. Dios tiene muy presente cómo tú eras antes. ¿Saben por qué? Porque antes éramos adoradores, porque antes éramos cantantes, porque antes nos gozábamos, porque antes dejábamos lo que fuera para llegar a la casa del Señor, porque antes nos sacrificábamos. Pero ¿y qué está pasando ahora? Porque Dios conocía al pueblo en su juventud, en medio del desierto, lo fiel que ellos eran, porque cuando no tenían nada, ellos tenían fe. Hubo un tiempo que cuando nosotros no teníamos nada, teníamos fe. Que cuando no había recursos, confiábamos y éramos dependientes de Dios. Pero ahora, ¿qué está pasando? El pueblo iba en decadencia, porque en vez de seguir siendo una nación santa, se contaminaron con las demás naciones y quisieron ser igual que las demás naciones. ¿Y qué pasa? Desde los líderes hasta abajo estaban todos corrompidos, todos contaminados. Jeremías le dice: los sacerdotes ya no preguntan por mí, los pastores están por ahí, los profetas están profetizando en nombre de Baal. O sea que estaban corrompidos, se habían contaminado. El pecado de la idolatría había llegado al pueblo, habían cambiado a Dios por Baal. Y no obstante lo habían cambiado, sino que el Señor en el versículo 13, que es el versículo clave de este capítulo, dice: porque me dejaron a mí. Y cuando tú dejas a alguien, tú lo abandonas. El Señor antes le dice: ¿qué hice yo? ¿Cuál fue mi mal para ustedes? Porque Dios no falla, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo el mismo, Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros. Por eso el Señor dice: me has dejado a mí, me has abandonado a mí, me has echado a un lado a mí. ¿Sabes qué? Así mismo Dios, aleluya, le habla también a las iglesias del Apocalipsis. Siempre primero Dios se acuerda de lo bueno, de cuando fueron buenos, de cuando fueron fieles, pero después entonces es que Dios viene a hacer la corrección. A las iglesias del Apocalipsis le decía: porque yo conozco sus obras, que han hecho buenas obras, que han hecho esto, que han hecho aquello. Pero ¿qué pasa? A una le dijo: porque has dejado tu primer amor. Y a muchas de ellas primero las alababa y después primero reconocía lo bueno y después venía lo que habían hecho mal. Y al pueblo Dios le está diciendo: me dejaste
convertido en una gente que ya no ora con pasión. Y eso pasa cuando dejamos a Dios. Porque oramos y servimos, pero no hay pasión, pero no hay intimidad, pero no hay búsqueda. Dice el Señor, me dejaron a mí y cavaron con su esfuerzo, porque tuvieron que hacer esfuerzo. Entonces me dejaron a mí y conmigo lo tenían todo y decidieron que ir a esforzarse ellos para buscar algo, para satisfacer su necesidad, que lo va a satisfacer unos momentos, pero esa cisterna está agrietada. Lo que van a echar ahí se va a espumar, se va a ir, se va a vaciar. Es como cuando alguien está en el desierto y hay una cascada al lado bien bonita, pero esa persona decide cavar a ver si encuentra agua. Estando esa cascada, tú decides con tu esfuerzo, porque tú dices, no, yo sé que si yo cavo aquí, yo voy a encontrar un pozo. Y allá la cascada bien bonita, y tú acá sudando la gota gorda, porque tú quieres buscarlo con tu propia fuerza. Esto no es con nosotros, esto es el Señor. Esto no somos nosotros, esto es el Señor. Porque hemos dejado al Señor. Porque muchas veces estamos como el pueblo de Israel, porque te hemos dejado. Dos males ha hecho mi pueblo. Han dejado a mí en una esquina y han cavado, han esforzado para hacer que cisternas donde el agua cae, pero esas cisternas están agrietadas y lo que cae ahí es superficial, que te sacia un rato, pero al final estás vacío otra vez. Estás vacío. Y así hay mucha gente. Por eso decía, hay gente que ora pero sin intimidad, gente religiosa pero sin pasión de Dios, pero sin compromiso. Hacen las cosas porque lo vean. Hay por una religión, por una costumbre. Han cambiado la espiritualidad por emoción. Ay, pastora, no se meta ahí. Esto está profundo. ¿Sabes qué? Mucha gente han cambiado la espiritualidad de Dios por las emociones. Aleluya. Prefieren mucho canto, mucha cosa, mucho humo, muchas luces, muchas emociones. Pero ¿dónde ahí está Dios manifestado? Muy bonito todo, pero ¿dónde está Dios? Estamos cavando en cisternas rojas, disfrutamos el momento, nos gozamos, pero cuando salimos estamos vacíos. Porque todos fueron emociones, porque todos fue la emoción del momento, lo lindo del momento, el humo, las luces de colores, el cántico bonito. Pero ¿dónde está Dios? Pero ¿a dónde dejamos la pasión del Señor? Pero ¿a dónde dejamos sentir verdaderamente el Espíritu Santo de Dios? Porque dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, que si verdaderamente venimos a la casa del Señor buscando presencia, intimando con pasión, aunque no tengamos nada, Dios se manifiesta. Aunque no tengamos nada, Dios se manifiesta. Porque dice, donde hay uno o dos en mi nombre, allí yo estoy. No necesitamos tantos efectos, cámaras, luces, humo, acción. Necesitamos a Dios. Iglesia, necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos volvernos al Señor, porque ya todo es una emoción. Ministerios sin intimidad con Dios. Predican muy bonito, pero no intiman con Dios. Saben mucha teología, pero ¿dónde está el Dios de la teología? Dos males
ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí y son ahora ellos. Yo hago, yo predico, yo canto, yo alabo, pero con una religiosidad donde no está Dios. Donde no está Dios. Y Dios le decía, ustedes están todos corrompidos. Y a causa, aleluya, de su pecado van a entrar en esclavitud. Y sabes que el pecado no está cuando tú dejas a Dios. El pecado comienza desde que tú comienzas a dejarlo. Desde que tú comienzas a separarte de Él. Desde que tú comienzas a apartarte de Él. Desde que tú dices, yo me voy a fijar más porque ya no estoy bien. ¿Sabes qué? Que a veces pensamos que estamos bien y nadie reconoce cuando está mal. Nosotros a veces pensamos que estamos tan bien, que somos la última Coca-Cola, como dicen por ahí. Yo estoy bien. Yo estoy prendido y usted está más apagado. Usted está más apagado. Aleluya. Porque a veces creemos que estamos bien, pero hay cosas que nos van alejando y vamos echando en cisternas rotas. Y esas grietas están soltando lo que vamos echando. Y lo que hay en nosotros es que resequedad. Por eso decía, la vid está seca. Los árboles están secos. Las palmeras están secas. Y aún el gozo del hombre ya no está. ¿Sabe por qué? Porque estamos echando en cisternas rotas. Porque nos estamos preocupando más por las emociones, por la religiosidad, por el que hago, por el que veo, y hemos dejado al dador de la fuente de vida a un lado, al que tiene el agua de vida. A ese lo hemos dejado a un lado. A ese no lo miramos porque nosotros somos los que somos. Porque yo tengo la palabra. Porque yo tengo la revelación más nueva. Quien da la revelación es Dios. Quien pone la palabra es Dios. Quien trae la palabra que el hombre necesita es Dios. Pero cuando no hay una intimidad con Dios, ¿qué palabra vas a recibir? Vienes a traer emociones, vienes a traer palabrería vana, que cuando caen en la cisterna, se van. Cuando caen en la cisterna, se esfuman. Vienes a orar por compromiso, para que me vean, para que me vea el pastor. Yo voy hoy porque ya no fui los otros días, y después el pastor viene y dice que yo no voy. Pues yo voy para que el pastor me vea. Eso es una religiosidad sin compromiso. Dios está buscando un compromiso. ¿Dónde está esa gente que lloraba antes en el altar? ¿Dónde está esa gente que venían a la iglesia y lloraban en el altar? ¿Dónde está la gente que gemían en la presencia del Señor? ¿Dónde está la gente que cuando cantaba la gloria de Dios descendía? Aunque no diera nada, la gloria de Dios descendía. ¿Dónde está la gente, aleluya, que oraban, que ponían la mano sobre los enfermos y los enfermos eran sanados? Una cosa dijo Jeremías en el capítulo 6. Paraos en los caminos y mirad las sendas antiguas y buscad el buen camino y andad por él para que hallemos descanso. ¿Y qué dijo el pueblo? Negativo. No andaremos. Y después en el versículo 17 le dice, y envié atalayas que sonaran las trompetas, y ellos dijeron, negativo, no escucharemos. Porque el pueblo estaba reacio a hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. El pueblo estaba reacio a escuchar la voz de Dios. Y a veces hay pueblos que ya no quieren escuchar la voz de Dios, que solamente quieren escuchar la voz de los hombres. Tenemos que afinar nuestro oído para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que afinar nuestro corazón para que la voz de Dios cale en nosotros.
del Señor. Y eso pasa con la cisterna. La cisterna está rota, vas a perder. Y cuando vas a ver, estás seco. Seco espiritualmente. Seco espiritualmente. Y cuando viene a ver, estás contagiando a los otros. Y hay resequedad. Y no queremos andar en el desierto. Pero yo te vengo a hablar de alguien que te dice que Él cambia de ese pasado. Y que Él te hace olvidar ese pasado. Y que Él hoy abre ríos en el desierto. Y estanques en la soledad. Que lo pasado quedó atrás. Hoy yo hago cosas nuevas contigo. Yo vengo a hablar con alguien que entienda que hoy Dios hace cosas nuevas, que tu resequedad, que tu desierto hoy tiene que terminar, que tu desierto hoy se tiene que ir, porque ahí está el dador de la fuente de agua de vida, y el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Está el que viene a traer el agua. Si tú entiendes que está reseco, aquí está el agua de vida. ¿Sabes una cosa? Yo me tengo que remontar al libro de Juan, capítulo 4, donde yo veo una mujer, pero una mujer que está destrozada por dentro, una mujer que está rota, que está quebrada. Y cuando venimos a ver, esa mujer representa al pueblo, porque así estaba el pueblo de Israel. Aquí en Jeremías comienza Dios diciendo, y en el libro de Juan comienza Dios terminando de hacer. Porque esta mujer representaba cómo estaba el pueblo de Israel, roto, quebrado, las cisternas quebradas, con raíces. ¿Saben por qué? Porque esta mujer había tenido muchas situaciones. Había tenido 5 maridos y el que tenía no era el suyo. Había pasado procesos, había pasado dolor, pero yo te vengo a decir una cosa, que en tu proceso sigue estando el que da fuego de vida. No tienes que apartarte. Hay gente que en los procesos se aparta. Hay gente que en los procesos dejan al Señor a un lado. Yo no aguanto este proceso. Yo no aguanto esta situación. Dios, ¿por qué tú eres así conmigo? Y en vez de reguindarnos más del Señor, lo que la gente hace es que se va. Que se alejan. Que dejan de buscar presencia y después acusan a saber que este proceso es tan grande. Esta prueba es tan grande, yo no puedo. Es que yo no sé. Mire, hermano, que usted no tenga palabra, porque todos pasamos procesos y hay veces que no tenemos palabras para decir mientras oramos, pero dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Va a llegar el momento que usted no tenga palabra, pero tírese de rodillas que el Espíritu va a interceder por usted. Tírese de rodillas, no se aleje del Señor. Ay, yo no voy a orar, yo no puedo. Y cuando usted viene a ver, usted dejó a Dios tirado a un lado, como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el proceso, usted no puede dejar que el proceso acabe con usted. Porque el proceso se hizo para fortalecerlo. Dios llevó al pueblo al desierto para enseñarle, para fortalecerlo, para levantarlo, para enseñarlo en un Dios proveedor, en un Dios, aleluya, que da agua, en un Dios que levanta las fuerzas al que está caído. Y sabes que en el proceso tú vas a conocer a Jehová Rafa, en el proceso tú vas a conocer a Jehová Jireh, en el proceso tú vas a conocer a Jehová Roy, en el proceso tú vas a reconocer a Jehová Nisi. ¿Sabes por qué? Porque el proceso se hizo para enseñarte, para adiestrarte, no para que tú te alejes del Señor y lo abandones y lo dejes tirado. Es para que tú aprendas que Dios sigue siendo fiel.
sabía es que había llegado su momento. ¿Sabes por qué? Porque como decía mi esposo, a veces tú llevas mucho tiempo en la fila, pero vienen y llaman a uno de por allá atrás. Y tú dices, ¿pero qué pasa? Es que no era tu turno, pero llegó tu tiempo. Y el tiempo de aquella mujer llegó. Aquella mujer va y él le dice que quiere agua. Y aquella mujer llevaba un ¿qué? Un cántaro. Y aquella mujer llevaba un cántaro ¿para qué? Para sacar agua. Porque cuando ella sacaba su agua, se llevaba su cántaro, de esa agua ellos bebían, ellos hacían lo que iban a hacer. Pero ¿qué pasa? Al otro día tenía que ¿qué? Que volver al pozo. Y al otro día volver al pozo ¿con qué? Con el mismo cántaro. Todos los días el mismo proceso, con el mismo cántaro, porque esto saciaba tu sed, pero era pasajero. Porque esta agua no era el agua de vida, esta agua era como si le echaras en cisterna rota, porque ese día saciaba tu sed, pero al otro día tú necesitabas ir otra vez al pozo con el mismo cántaro. Y Jesús le dice que le dé de beber, y ella, aleluya, comienza a tener un diálogo con Jesús. Pero Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide a ti de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua de vida, agua que brota para vida eterna. Y ahí esta mujer comienza a dialogar con Jesús y comienza a hablar con él y le dice que ellos adoran en este monte. Y ¿sabes qué? Esto era una mujer que necesitaba un encuentro. Ella estaba buscando dónde adorar. Ella necesitaba saber a quién adorar, dónde adorar, porque ella necesitaba que su vida rota en pedazos fuera restaurada. Hay gente que necesita que su vida rota en pedazos sea restaurada, porque tu vida rota en pedazos te ha separado de Dios, pero llegó el que da agua de vida. A veces estamos rotos en pedazos y nos hemos alejado de Dios, porque hemos tenido tantas circunstancias, y esas circunstancias en la vida nos han provocado que hayamos dejado a Dios y hayamos cavado en cisternas rotas. Porque cavamos, dejamos a Dios por las circunstancias y buscamos otras soluciones. Esta mujer quizás tuvo problemas con sus 5 maridos, pero ¿qué pasa? Seguía cavando y buscando otro. Pero llegó el que le iba a dar el agua de vida. Mujer, no se adoran aquí ni en este monte los verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Si tú supieras quién me da, Señor, pero tú va a venir un Mesías. Si tú supieras con quién estás hablando, yo soy ese con quien tú estás hablando, y yo soy el que te puedo dar el agua de vida. Y esta mujer entendió que aquel era el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que podía arreglar su vida quebrantada, aquel que podía arreglar su vida que estaba en pedazos. Yo no sé si tú entiendes en esta noche que tu vida está en pedazos, pero hay alguien que te dice, yo he venido a darte agua y a componer tu vida. Yo he venido a darte el agua y a componer tu vida que está en pedazos. Yo soy, le dijo él, yo soy con quien tú estás hablando. Qué poderoso, qué encuentro tan poderoso. Y dice la palabra que esta mujer soltó. Ay. Yo no sé cuántos tienen que soltar el cántaro. Hay gente que tiene que soltar el cántaro en esta noche. Hay gente que tiene que soltar el cántaro. Se acabó estar buscando agua para echarla en una cisterna que se va. Se acabó estar cargando todos los días un cántaro. Hay alguien que te va a dar el agua de vida. Suelta el cántaro en esta noche. Ay, Dios mío. Es tiempo de soltar el cántaro, iglesia. A veces estamos tan atados al cántaro que no vemos a Dios
cántaro ya no tendrás que ir al pozo. Cuando tú entiendas que tienes que soltar el cántaro, ya no vas a tener que ir más al pozo. Ya no vas a tener que todos los días enfrentarte a aquellas situaciones y a aquellas burlas de las otras mujeres que te veían. Cuando tú entiendas que tienes que soltar el cántaro. Hay cosas que tenemos que soltar, iglesia, para poder volvernos a Dios. Dios está pidiendo a gritos que nos volvamos a ir. Eso era lo que Él estaba diciendo. Ustedes están secos. Los viñedos están secos. Los árboles están secos. Las palmeras están secas. El gozo del hombre se ha ido. Porque cuando el hombre está seco, no hay gozo, no hay fruto, no hay nada. Aleluya. Pero cuando tú entiendes que tú tienes, aleluya, aquel que da vida y tú te cimentas junto a corrientes de agua. Dice, aleluya, el Salmo 1, que si se te cimenta junto a corrientes de agua, vas a dar fruto a su tiempo y tu hoja no cae. Y tu hoja no cae. Serás como el árbol plantado. Cuando tú entiendas que tienes que volverte a Dios, que tienes que volverte de esa resequedad donde has entrado, de esos límites desérticos donde tú has entrado, y tienes que decir, yo me tengo que volver a Dios. Yo no puedo seguir como el pueblo. Yo tengo que enderezar mi paso. Yo no puedo hacer caso omiso como el pueblo que dijo, no andaremos, no escucharemos. Hoy yo abro mis oídos. Hoy yo enderezo mis pies. Y me vuelvo al Señor. Maravilloso. Y me vuelvo al Señor. Para que el Señor, cuando tenga que decir así, dice el Señor, puedas recordar que en todo tiempo tú le has sido fiel. Porque Él recordaba que en el desierto y en su juventud el pueblo le había sido fiel. Pero después le estaba diciendo, después se han corrompido desde los sacerdotes, los pastores, aleluya, los profetas, todos están corrompidos. Por tanto, aleluya, van a caer en esclavitud. Hoy, iglesia, Dios te llama a abrir tus ojos, a volverte a Dios. Vuélvete al Señor, vuélvete a Jehová, vuélvete a Él, aleluya. Vuélvete al Señor, aleluya. No sigas cavando en cisternas rotas, no sigas haciendo el esfuerzo, hermano, para que el agua se vaya. Vuélvete a Jehová. Vuelve a la intimidad, vuelve a la oración con pasión, vuelve a las lágrimas, al gemido, vuelve, aleluya, a cantar con pasión, vuelve a predicar con unción, vuelve a creerle a Dios, porque a veces creemos en todo menos en Dios. Porque estamos cavando en cisternas rotas, creemos en los médicos, creemos en la ciencia, creemos en lo que puede venir para resolver nuestra situación. Si nosotros entendiéramos que Jehová Rafa es el Dios sanador, no correríamos detrás de las cisternas rotas. Cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro Dios proveedor, no correremos tras las cisternas rotas. Porque hay gente ahora pensando, me van a aumentar los cupones, me van a bajar los cupones, no sale algo para un medicamento. Mira, hermano, vuélvase a Dios. No piense en lo material, no piense en lo que puede venir o no venga. Vuélvase a Dios. Que si me aumentan esto, que si me quedé sin trabajo, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Hay gente que se vuelve loco y se desespera. Yo hace 7 meses me quedé sin trabajo, pero en mi casa nunca ha faltado nada. Aleluya, porque Dios es el Dios proveedor. Y ayer tuve una entrevista y porque me preguntaron, ¿usted sabe inglés? Y yo dije que no, me cerraron, me dejaron. Pero ¿sabe una cosa? Yo sigo creyendo al Dios de mi provisión. El Dios de mi provisión. Porque yo no puedo poner mi confianza en algo que se va como una cisterna rota. Pero Dios sigue estando ahí. Y Dios sigue siendo Dios. Que el pueblo lo dejó. El pueblo lo abandonó. El pueblo quiso hacer sus cosas y buscar sus cosas materiales. Quiso irse
tendencia a la idolatría. Quiso poner cosas por encima de Dios. Ya se hace con nosotros. Ponemos muchas cosas por encima de Dios. A veces ponemos nuestro trabajo por encima de Dios. Es que yo tengo un cansancio tan grande y yo no voy. Porque mañana yo tengo que trabajar y levantarme a las 4 de la mañana. Mi esposo se levanta a las 4 y yo me levanto con él. Y estamos aquí. Porque Dios es primero. Porque Dios es primero. Eso no me va a mí a satisfacer. Eso es una satisfacción pasajera, temporal. Pero Dios me llena todo. Dios me llena todo. El agua de vida fluye en mí. Las corrientes fluyen en mí. Aleluya. El agua de vida está fluyendo. Y todavía hay agua de vida para aquel que lo quiera. El agua de vida sigue fluyendo. No ha cesado. No ha dejado de fluir. Todavía, como en aquel momento la samaritana soltó el cántaro. Hoy hay alguien que tiene que soltar algo y acercarse a Dios. Hoy hay alguien que tiene que soltar algo y acercarse a Dios. Vamos a dejar lo que nos está impidiendo estar cerca de Dios. Buscarlo con intimidad. Estar con Él con compromiso y pasión. Gloria a eso. Porque hemos perdido esa pasión. Aleluya. Ese amor. Y todo eso es parte de haberlo dejado. El pueblo perdió todo eso porque de momento se vieron bien. Y se contagiaron con las demás naciones. Y vieron que las cosas estaban yendo bien. Y que estaban adorando a los baales. Y todos, desde los líderes para abajo, todo el mundo se descargó. Maravilloso es Jesús. Y la desobediencia trae consecuencias. Nunca quisieron escuchar a Jeremías. Jeremías hablaba y nada. Tantas ilustraciones que Jeremías le dio. Cuando usted lee todas las ilustraciones que Jeremías hizo y nada. Jeremías por un momento dijo, ya yo no hablo más. Exacto. Yo no predico más. Pero había dentro de él un fuego. Y dijo, Señor, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. No obstante, sentía un fuego dentro de mí que no podía parar. Quería callarse porque veía la dureza. Llega el momento en que uno quiere callarse cuando ve la dureza del pueblo. Pero sabes que el Señor nos seduce. Y sentimos un fuego dentro de nosotros que tenemos que seguir hablando la palabra. Y tenemos que seguir diciéndole a la gente, hay que volverse al Señor. Hay que volverse a Dios. Hay que pararse en los caminos. Yo no te voy a decir a ti que vuelva a la senda antigua, porque usted no va a llegar hasta allá, hasta el 1916. Pero usted sí se remonta y se para en los caminos y comienza a caminar por Él. Comienza a caminar por Él. Comienza a caminar por Él. Hoy es un llamado. Dios te está confrontando, iglesia. Dios te dice, volvámonos a Él. Volvámonos a Él. Dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí y han cavado cisterna en cisterna rota. Están tratando de echar esa agua en cisternas que no le va a durar. Pero yo soy el Dios que te doy la fuente de agua de vida. Póngase de pie. Yo soy el Dios que te doy